Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Otro miércoles para compartir, como siempre, toda la información política y económica. Estamos llegando a fin de año, 20 de diciembre, una fecha clave y que nos llena de amargura a los argentinos por lo ocurrido en el 2001, donde, bueno, se produjo una fuerte represión de un gobierno que estaba ya agonizando y, bueno, murió mucha gente en la Argentina. Es un 20 de diciembre de luto o que debemos recordar, ¿no? Y justamente hoy, 20 de diciembre, 10 días apenas después de haber asumido, Javier Milei tiene que afrontar un desafío que inicialmente parecía que iba a ser arrasador, ¿no? Mayúsculo, una marcha piquetera que se anunciaba de 50.000 personas, según decían sus organizadores, y el gobierno sobreactuó un poco, preparó un operativo policial pocas veces visto en la Argentina en tiempos de democracia, muy organizado, poniendo cientos de efectivos de las diferentes fuerzas, aplicando estrategias de seguridad pocas veces vistas, para tratar de que los piqueteros no corten la avenida 9 de Julio. Ese era el objetivo central de esta estrategia liderada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, su segunda gestión como ministra de Seguridad, a tal punto que Javier Milei, el presidente de la Nación, se traslada a un centro de comando para monitorear la marcha piquetera desde el departamento de policía, ahí sobre la avenida Belgrano. Estuvo junto a Bullrich y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Lo que decían hasta hace un ratito en la Casa Rosada es que había satisfacción. Dicen que lograron el objetivo de que los piqueteros no cortaran la estratégica avenida 9 de Julio. No estamos para tirar manteca al techo, dicen en el gobierno, pero se logró un objetivo. La frase que acaba de decir la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es: las cosas han cambiado, se terminó el vale todo. Bueno, y eso un poco me parece el reclamo que le estaba haciendo un sector de la sociedad que votó a Milei, que votó a Bullrich primero y después dijo, bueno, Bullrich quedó afuera, lo voto a Milei. Objetivo cumplido, según el gobierno, lograron que no se cortara la 9 de julio. Habrá que ver ahora, bueno, ahora vienen las vacaciones, en general los piqueteros en el verano no hacen grandes manifestaciones, sobre todo los que son de la izquierda argentina, ¿no? Que son los que estuvieron hoy en los piquetes, incluso estuvieron los ex candidatos a presidente y vice por la izquierda, acompañando también. Bueno, habrá que ver ahora qué pasa. Ya pasaríamos casi para fines de febrero o marzo el grado de conflictividad, así que respira aliviado el gobierno. Así que, bueno, terminó esta prueba de fuego, si se quiere, para Javier Milei. Habrá que ver ahora cómo siguen. Bueno, viene ahora la cadena nacional a las 21, atención con eso, va a anunciar otra ofensiva total en materia de ajuste, y atención también porque se viene una reforma laboral que va a dar que hablar y mucho. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos, con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Bueno, y si hablamos del futuro,
hablamos con Rodrigo Berber. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. Bueno, parece que ahora nos toca a nosotros. La inteligencia artificial viene por los comunicadores, por los periodistas. Se hablaba mucho de esto allá hace meses o incluso más de un año, creo, que las inteligencias artificiales empezaron a analizar balances de empresas en las redacciones. Alguna que otra agencia internacional de noticias lo ha puesto en marcha, no sé con qué alcance todavía, pero ahora sorprende el grupo Clarín, el grupo de medios de habla hispana, uno de los más importantes de Iberoamérica, fundado en la Argentina en el 45, y que ha hecho, varias cosas, ahora las vamos a comentar con Rodri, pero empecemos por la alianza esta que ha tejido Rodri Clarín, porque después va a tener puntos de contacto con lo que queremos contar de la inteligencia artificial. Bueno, como decís vos, Clarín estuvo moviendo algunas fichas estos últimos días. Una de las noticias que yo creo que quizás se está sobredimensionando, ¿no? Es la alianza que está teniendo con una empresa española que tampoco es la empresa en desarrollo IT líder de España. Es una empresa que está buscando invertir en América Latina para llegar a Estados Unidos, y en Argentina encuentra una serie de condiciones que le vienen bárbaro, como es el hecho de que tiene un mercado en el que puede conseguir talento de buena calidad, sí, a muy bajo precio, y encontrar un partner como Clarín que lo que le va a dar es justamente toda la visibilidad y toda la plataforma. Esta empresa es Iberus Eneo. Iberus, exactamente. Iberus, sí. Es una empresa que en España está compitiendo con lo que es los grandes conglomerados que IT de España, ¿no? Como Telefónica, por ejemplo. Por eso es que acá en Argentina se está poniendo del otro lado con lo que es el Grupo Clarín y todas las empresas, incluyendo Telecom. ¿Qué es lo que yo siento desde mi perspectiva? Seguramente va a ser interesante ver cómo avanza, ver si crece en Argentina, ver si realmente la propuesta que tienen ellos es de que desde Argentina se genere un hub o un centro de desarrollo para abastecer o proveer a otros países de América Latina, sí, y hacer bien a Estados Unidos. Es cierto, como dicen, en lo que es la parte de comunicación de ellos, o si, como se dice en España desde el punto de vista estratégico, lo que ellos buscan es ir consiguiendo talento. Acá tienen muchas oportunidades por el hecho de que Clarín les sirve para tener mucha visibilidad, y si en verdad el objetivo final es tratar de justamente hacer desarrollos en Latinoamérica para vender en Estados Unidos, que yo creo que eso sería el objetivo final para generar ganancia importante, pagar a los países latinoamericanos por talento en las monedas locales y venderlos a otros mercados donde eso tiene mucho valor agregado. Bueno, habrá que ver, por ahora lo han presentado con bombos y platillos, ha estado el CEO de Clarín y el CEO de esta compañía española, una gran presentación al mejor estilo de Wall Street casi. Vamos a ver cómo evoluciona. Al grupo Clarín hay que seguirlo muy muy de cerca. Se sabe que el gran negocio del grupo no es la información solamente, sino sobre todo las telecomunicaciones, desde que tuvo su ingreso a Telecom. Rodri, pero y yo quería emparentar esto un poco con algunos puntos de contacto, porque Clarín también ha hecho un cambio, entiendo, desde hace unos días, y que ese sí nos toca mucho a los periodistas, que es la aplicación de la inteligencia artificial para resumir, dar los conceptos principales de las principales noticias, que es un tema que veníamos hablando con vos ya desde hace meses, y lo ha hecho, uno ingresa a las notas, tiene ese resumen, hasta puso una advertencia, ¿no? Que puede fallar, le faltó poner, porque de hecho está fallando bastante, ¿no? Sí, a ver, yo creo que la advertencia de puede fallar que pusieron es la clave de todo esto. Sí. Nosotros
como decimos siempre, hablamos mucho más afuera del aire que dentro de la radio. Venimos hablando hace mucho tiempo de todo lo que es la parte de contenidos periodísticos vinculados con la IA. Incluso, para ponerle contexto a esta charla, en lo que es Asteriscos nosotros estuvimos desarrollando cosas vinculadas a la IA que son bastante parecidas a lo que hizo Clarín. Y la conclusión a la que llegamos, a la que llegué yo personalmente y a la que llegamos nosotros trabajando en el desarrollo de estas herramientas, es que la inteligencia artificial todavía no tiene la capacidad para poder generar un contenido correcto como para animarse a utilizarla para que te haga una síntesis o que te haga una corrección de un texto o que haga este punteado que hacen desde Clarín. ¿Qué es lo que yo entiendo? Clarín lo que pretende es innovar y tener ese punto de ser la primera y llamar la atención con esa solución. Lo que yo siento en base a lo que yo vengo testeando desde que la presentaron la semana pasada es que tiene exactamente los mismos errores. No ha evolucionado. Claro, tiene los mismos errores que yo detecté en las pruebas que hice con herramientas similares, justamente para implementarlas en Asteriscos. Así que la realidad es que es un producto todavía que tenemos trabajo. Probablemente vayan a ser muchos, porque no es algo que es imposible de hacer. Gente que esté capacitada puede desarrollar herramientas de ese tipo utilizando ese tipo de plataformas. Entonces, si la tecnología estuviese lo suficientemente madura, ya estaríamos viendo a todos los medios del mundo implementándolo. Claro. Bueno, yo el caso que mencionaba, no lo dije al principio, pero la que lo intentó o lo intenta es la agencia Reuters, la lectura de los balances, la interpretación de los balances que se presentan en la bolsa y otros lugares. Lo ha intentado, lo sigue intentando. Hay otras empresas internacionales que lo intentan hacer, como Bloomberg. Veremos cómo evoluciona esta, pero me parece que es un tema que tenemos que seguir. Rodri, te saludo ya acá formalmente al aire, se vienen las fiestas, así que te deseo todo lo mejor. Vamos a estar, por supuesto, en contacto permanente, y bueno, la seguimos la semana próxima, como decimos siempre. Igualmente, un abrazo muy grande para vos y muchas gracias. Abrazo, Rodri. Ahí estaba Rodrigo Barber con El Mundo que Viene. Nuevas tendencias de la era digital te las contó Rodrigo Barber en Asteriscos. Información clave para decidir. Asteriscos. Información clave a mitad de semana. Bien, y ya lo tenemos a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? José, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué lectura haces así? Ocurrió recién esto, habló Bullrich también recién. ¿Qué lectura haces de la marcha piquetera? Bueno, digamos que me quedo en realidad primero con la expresión, o con la palabra marcha, más que piquetera. Piquete es aquel, en todo caso, aquel episodio que interrumpe y que se sostiene y que de alguna manera impide el tránsito vehicular o peatonal. La realidad es que estamos ante me parece, un primer triunfo del gobierno nacional. ¿Tanto? Y yo creo, José, que frente a lo que uno pudo especular por la experiencia que conlleva la protesta social en la Argentina desde hace tantos años, con un escenario tantas veces visto como es la avenida 9 de Julio, una movilización... Hoy no lograron cortarla, Iván, No lograron, ¿no? No, por eso, no lograron cortar la 9 de julio, apenas un poco de Diagonal Norte. La concentración de gente, no tengo claro todavía cuál es la cifra oficial que dio el gobierno, pero es sensiblemente menor. Bueno, Peliboni hablaba de 50.000 personas, pero me parece que no. No, claro, por eso. Claro. Pero, si te parece, José, lo incorporamos a Carlos Fara, que ya está en comunicación. Bueno, ¿cómo no? Adelante. Hola, Carlos, buenas noches. José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, estábamos intentando hacer el primer análisis en caliente
con relación a esta movilización. Estamos tratando de no decirle piquete porque evidentemente tiene algunos matices diferentes que con otras movilizaciones que hemos conocido hasta ahora. El gobierno habla de, un cambio de época, ¿no? Prácticamente lo muestra como un éxito rotundo. ¿Cuál es tu opinión, Carlos, sobre lo que vivimos esta tarde? Mira, me parece que lo más importante es que llevamos la fiesta en paz, porque, digamos, obviamente el peor escenario era escenario de violencia. Viste que se habló mucho de que las organizaciones iban a buscar un muerto de parte del gobierno. Me parece que el gobierno actuó con sensatez. Claramente, digamos, el protocolo es una cosa que uno escribe, pero que después hay muchas zonas grises, digamos, de implementación, ¿no? Que eso siempre genera un interrogante. Por supuesto, una cosa que ya, digamos, uno podía suponer, que era que, viste, cuando se moviliza, más allá de la cantidad, pero una suficiente cantidad de gente, no se puede no desplazar, digamos, físicamente por calles y avenidas. Me parece que lo más importante, digamos, es que no hubiera ningún hecho desgraciado, y que la fuerza de seguridad tampoco se viera obligada, digamos, a reprimir, no por, digamos, sencillamente porque no haya situaciones extremas que lo ameriten. Me parece que fue un ensayo de los dos lados, digamos, también el gobierno sacará conclusiones sobre lo que hizo. Viste que en la medida en la cual las manifestaciones son en paz, después se diluye la noticia, ¿no? Porque básicamente fue una manifestación y sin más para comentar en ese sentido, ¿no? Lo que ocurre es que tenía o tiene una carga simbólica, porque, evidentemente es parte de la promesa electoral de gran parte de lo que fue el arco político en esta campaña tenía que ver con esto, ¿no? Con el control de la protesta social y con el fin de los piquetes. Ante el primer desafío pareciera que el gobierno logró su cometido, ¿no? Ese es el análisis más evidente. Sí, totalmente. Digo yo que, sinceramente, creo que el gobierno no tenía, digamos, ningún interés en que sucediera ningún hecho que lo obligara a reprimir. Digo, no, obviamente, no, más allá más allá del protocolo. Y me parece que, digamos, insisto, esto también, digamos, implicará quizá, digamos, a partir de esta experiencia, viste, también modelos de convivencia, ¿no? Entre las manifestaciones de este tipo, que son más multitudinarias por todo lo que representa, digamos, la liturgia de la fecha, y otras, digamos, en donde la situación se ponga más complicada, porque, hoy en definitiva fue una movilización de la izquierda y algunos movimientos sociales. Digo, no marchó el peronismo, digo, no hubo sindicatos, no hubo CGT, digamos, los movimientos sociales como Levita no participaron, ¿no? Digo, me parece que en otras situaciones eso puede ser claramente más complicado. En el otro lado, si querés, en todo caso lo más relevante, Carlos, tiene que ver con lo que va a suceder esta noche con la cadena nacional. El presidente va a presentar su decreto de necesidad y urgencia con, por lo que uno puede intuir y saber, una enorme cantidad de derogaciones e iniciativas tendientes a desregular el Estado y la economía. ¿Crees que es momento? ¿Qué estás avisorando? ¿Cómo evalúas lo que viene, el capítulo que sigue, ¿no? Que es la complementariedad de las primeras medidas, pero ahora ya, evidentemente, con un gobierno decidido a avanzar con un elemento como es el decreto o el DNU, no a través del Congreso? ¿Cuál es el escenario que estás viendo? Bueno, primero me parece que la primera cosa importante de lo que va a anunciar el presidente esta noche es que los anuncios del ministro Caputo la semana pasada fueron medidas de digamos, en la emergencia, ¿no? Uh-huh. Tiene estas medidas de hoy, que algunas pueden responder a la emergencia, pero ya dan más formato al modelo socioeconómico, ¿no? Que claramente fue proponiendo Milei en campaña, ¿no? y las cosas que fue marcando en su discurso de inicio, con lo cual ahora vamos a otro tipo de debate, que es un debate más a profundidad,
inclusive muchas de las medidas de emergencia, el gobierno dijo, no es que nos gustan, pero las tenemos que tomar por la emergencia. Estas son, digamos, ya definiciones más filosóficas, más conceptuales, que me parece que, vamos a ver qué tienen adentro, pero que claramente van a traer mucha polémica, ¿no? Y mucha discusión en la justicia por aquellos artículos que deroguen leyes que aprobó el Congreso, ¿no? Y eso, digamos, va a traer mucha cola en ese sentido. Creo yo además que, un poco rememora, ¿no? Digamos, aquel famoso decreto de regulación, también muy ambicioso, que en su momento impuso Cavallo en la década del 90, cuando era ministro de Carlos Menem, porque después están las cuestiones institucionales, ¿no? Digo, si el decreto de necesidad de urgencia pasa sobre prerrogativas de las autonomías provinciales, de las autonomías municipales, en fin, creo que obviamente, digamos, va a ser muy polémico, independientemente de que muchas de esas cosas, digamos, van a estar como muy discutidas respecto de si tienen vigencia inmediata o hay que esperar, digamos, ahora, que algún proceso judicial hay pase. margen, Carlos, hay margen para, digamos, en un momento en el que el bolsillo está apretando y mucho, ¿no? El cinturón. Vemos una inflación acelerada. Anunciar este tipo de, digamos, de regulaciones, digamos, de lo que evidentemente le va a echar más nafta al fuego, por lo menos en vastos sectores. Digamos, es el momento hacer todo, presentar todo junto. Habría que hacerlo en etapas. Bueno, buena pregunta, ¿no? El gobierno tiene hoy esta iniciativa del decreto de necesidad de urgencia, suponemos que desregulando muchas cosas, y por el otro lado el paquete de leyes que va a mandar al Congreso, ¿no? Es una buena pregunta lo que sé, porque digo, la gente fundamentalmente está queriendo resultados en función del tema inflacionario. Sospecho que muchas de las cosas que se van a anunciar hoy son algunas reformas que van más a lo estructural, pero que no tienen efecto inmediato, ¿no? Entonces, me parece que, inicia una batalla de dudosa proyección en cuanto a qué es lo que finalmente va a suceder, teniendo en cuenta precisamente, digamos que, insisto, no la cuestión no se juega solamente en lo que pueda pensar el Congreso, porque no nos olvidemos que es un decreto de necesidad de urgencia. La comisión de decretos de necesidad de urgencia, la bicameral, todavía no se formó, ¿no? Pues se están formando las comisiones sobre todo en diputados, que perfectamente pueden acercar el decreto, ¿no? Porque precisamente no tengo el gobierno y aliados, digamos, les va a costar mucho, digamos, tener una mayoría en esa comisión. Bueno, veremos en todo caso. Las próximas horas creo que son clave. En realidad vamos a tener un verano muy movido y seguramente volveremos a molestarte. Carlos, te agradecemos mucho este contacto con Asteriscos y te mandamos un fuerte abrazo. No, por favor, muchas gracias y que tengan un feliz 2024. Muchas gracias. Bueno, era Carlos Fara, analista político. Evidentemente estamos en una circunstancia muy particular, ¿no? Ustedes saben que la velocidad de los acontecimientos nos impiden a un punto tener un análisis demasiado claro de la situación, porque, como digo, o van los episodios muy rápido, o también tienen una densidad cuyos efectos todavía no podemos medir adecuadamente. Entonces, hasta ayer nomás, era toda una gran incógnita que iba a suceder con el piquete, o con, mejor dicho, esta movilización de organizaciones sociales, particularmente de la izquierda. Bueno, ¿y qué iba a pasar, no? Porque la realidad es que el gobierno nacional se presentó de una forma, muy agresiva, muy violenta en algún punto, ostentando un aparato represivo muy fuerte, capaz de actuar o no, pero que, amedrentó, si se quiere, a gran parte de quienes tenían pensado movilizarse, pero, por otra parte, fue exitoso. Es decir, no hubo, grandes movilizaciones, no hubo transportes,
no hubo cortes de calles más allá de la Diagonal Norte en las cercanías de la Plaza de Mayo. Y bueno, esto puede leerse como una etapa diferente en la protesta social. Y bueno, y ahora nada más tenemos en minutos nada más una cadena nacional encabezada lógicamente por el presidente de la Nación, que por lo que sabemos ya fue grabada. Algunos dicen que dura 15 minutos, otros 20, otros 25. Hay algunas carillas que va a leer el presidente, que ya grabó, insisto, este mensaje, en compañía de sus ministros. No sabemos cómo va a ser la puesta en escena, sabemos que se grabó en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Bueno, seguramente lo que vamos a conocer en instantes nada más es la cadena oficial, los anuncios, el anuncio del presidente de la Nación, el esqueleto de este decreto de necesidad y urgencia, que como hablábamos recién con Carlos Fara, tiene esa particularidad, ¿no? Ustedes saben que en realidad el decreto de necesidad y urgencia es una herramienta, sobre todo institucionalizada a partir de la reforma constitucional del 94, que le permite al presidente sortear el Congreso Nacional en determinadas circunstancias especiales, como fue, por ejemplo, durante el gobierno de Alberto Fernández, la pandemia. En el gobierno de Fernández hubo 100 decretos de necesidad y urgencia. Bueno, veremos ahora este gobierno, este es el primero, pero un primer decreto muy, muy completo. Vamos a ver cuáles son las áreas que se ven afectadas, en qué consiste esta regulación, y el ejemplo más cercano que tenemos en la historia, aunque ya han pasado algunos años, es el de Carlos Menem, allí por finales de la década del 80, principios de la década del 90. La Argentina ha cambiado, el nivel de pobreza ha aumentado y la situación económica es tan crítica como entonces. Vamos a hacer una breve tanda, como siempre, aquí en Asteriscos. Mi nombre es Iván Damianovich y los voy a acompañar hasta las 21, aquí por Ecomedios. Asteriscos, información clave para decidir. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Acompañan a José Calero en Asteriscos. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites, cuenta corriente bonificada por 1 año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredico.coop. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, muy bien, ahí estaba sonando el gran Carlos Alberto García Moreno, más conocido como Charlie. Bueno, nada, estamos intentando interpretar de alguna manera lo que está viviendo la Argentina en materia política, en materia social, hoy lo pudimos palmar en la calle, y en materia económica, que si se quiere debe ser el escenario más complejo que estamos atravesando. Pero para poder entender mejor, estamos en comunicación con Santiago Manoukian, economista, jefe de research de la consultora Ecolatina. Santiago, Iván Damianovich te saluda, ¿cómo estás? Iván, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por invitarme nuevamente. Bueno, por favor, es un gusto también para nosotros. Santiago, estamos atravesando, bueno, lógicamente un periodo de altísima inflación. Yo no sé cuál es la proyección que tienen ustedes para diciembre, pero más allá de eso que está corriendo, digamos, nos interesa saber qué va a pasar en el verano. Es decir, así como el Sogaray en su momento dijo hay que pasar el invierno, bueno, ahora nos dicen hay que pasar el verano. ¿Qué estás avisorando para enero y febrero? Bueno, ahora en primer lugar lo que estamos viendo es una aceleración, como bien decís, de los precios ya desde la segunda quincena de octubre, pero fortalecido después del balotaje, cuando se empezaron a desarmar los acuerdos de precios frente a un gobierno que estaba en salida, el gobierno anterior, y perdía poder de control de los acuerdos, y un gobierno que llegaba, el gobierno de Milei, con la idea de tener precios libres. Por lo tanto, los incentivos a permanecer dentro de los acuerdos se fueron desquebrajando, y de esta forma empezamos a ver que precios de medicamentos, de combustibles, de consumo masivo que estaban dentro de precios justos se empezaron a desarmar, y bueno, estamos viendo una aceleración inflacionaria que en la primera quincena de octubre, antes del impacto pleno de la devaluación, ya medimos un 18,1% respecto a la primera quincena de noviembre. Así que esa aceleración se fue dando en las últimas semanas y se va a perpetuar aún más en las próximas semanas, justamente por el impacto de, por un lado, la aceleración, por un lado, el ajuste del tipo de cambio oficial, ¿no?, que tuvimos la semana pasada, y por otro lado, la corrección de precios relativos, es decir, precios que estaban rezagados y que son condición necesaria ajustarlos antes de implementar un programa de estabilización. Falta ahí saber algo de telecomunicaciones, por ejemplo, pero prepaga ya sabemos que se descongelan las cuotas para aquellos usuarios que las tenían congeladas a partir de enero. Combustibles ya algo estamos viendo, subieron 80% las naftas en diciembre respecto a noviembre. Bueno, esta es una fase de correcciones que vamos a vivir en los próximos meses y que van a mantener la inflación muy, muy elevada. La pregunta que nos hacíamos hoy en un informe era, bueno, ¿cuán transitoria va a ser la aceleración? Porque sabíamos que antes de moderarse la inflación tenía que acelerarse, justamente por estas correcciones que estoy dando cuenta, de precios relativos, incluyendo el tipo de cambio oficial. Bueno, ¿cómo pretende el gobierno anclar expectativas y que la economía pierda memoria inflacionaria una vez que pase esta fase de corrección? Bueno, seguiría dos cosas ahí para considerar, dos puntos. El primero es que el diagnóstico oficial del gobierno sobre la principal causa que tiene el proceso inflacionario es el desequilibrio monetario acumulado. Hay muchos pesos en la economía dando vueltas, poca demanda de esos pesos, eso va a presionar contra la brecha cambiaria, contra los precios de la economía. Bueno, eso hay que resolverlo de alguna manera. Están tomando medidas justamente para eso. Bueno, acaba de el Tesoro dar a conocer el resultado de su primera licitación dentro del gobierno de Milei, convalidando una tasa de interés que es fuertemente negativa frente a la inflación, dentro de una estrategia que busca, te diría, con audacia, licuar los pesos de la economía. Es decir, que ese excedente de pesos se vaya quemando por la aceleración de los precios. Bueno, esa es una de las principales tareas para hacer. Milei lo dijo, antes de levantar el cepo cambiario completamente, hay que resolver esa cuestión, porque es la que te termina presionando mucho sobre los precios y eventualmente te puede llevar a una hiperinflación. Eso depende obviamente mucho también de las expectativas, porque si vos bajás mucho la tasa de interés y las personas, las empresas creen que que los dólares se van a despegar mucho o que puede haber mayor presión cambiaria, bueno, los que se pueden llegar a dolarizar. Bueno, eso es un riesgo. Bueno, por un lado, entonces, resolver la cuestión del desequilibrio monetario aparece como una solución que el gobierno encuentra para que la inflación, una vez que pasemos esta fase de correcciones, se modere. Y la otra es una más conocida por muchos, que es que la recesión económica que esperamos tener en los próximos meses, la caída de la demanda, en el consumo, va a hacer que muchas empresas no puedan aumentar tanto los precios porque no van a estar tan convalidados por una demanda que va a estar en caída.
Entonces, los reclamos salariales que tengamos hacia adelante, con la amenaza al desempleo, también te pueden llegar a disciplinar un poco los aumentos de precios. Entonces, eso hagamos un punto ahí, si te parece, Santiago. Dale. De hecho, por ejemplo, la Cámara Argentina de Comercio, que lidera Mario Greenman, hace instantes nada más, difundió su índice de consumo general, ¿no? Dice que cayó un 6,9% interanual en noviembre, y que la gente está dejando de comprar ropa y otros bienes para comprar comida, ¿no? Entonces, la lógica indica que puede comprar, puede validar o convalidar los precios hasta determinado punto, en un momento en el que ya no los puede comprar. Pero esto también ha sucedido en la Argentina, donde independientemente de la demanda, los precios han seguido subiendo, se reduce el stock y en definitiva se vende más caro a menos consumidores. ¿Esto puede suceder o podemos esperar efectivamente, como bien decís, que en determinado momento se corte la demanda y entonces los precios tiendan a equilibrarse? A ver, en parte es cierto lo que decís, pero también hay que tener en cuenta que los ingresos, sobre todo el salario formal, se venía defendiendo bastante bien de la inflación. Es decir, que había una huida al consumo por el cepo cambiario que vos tenías, porque no había alternativas de ahorro, la gente no podía ahorrar en dólares, y usaba muchos pesos para poder consumir. Pero ahora lo que estamos viendo es que la pérdida de salario real que va a haber va a ser muy fuerte. O sea que no tenés ese colchoncito de demanda que está buscando qué hacer con los pesos de la misma fortaleza que tenías meses atrás. Entonces creemos que el efecto de no convalidar aumentos va a ser más fuerte. A mí no me llamaría la atención que haya precios que después de los fuertes aumentos que estamos viendo ahora se retrotraigan un poco. Estamos nosotros haciendo algunos relevamientos. Esta semana vamos a terminar uno, a ver si empezamos a vislumbrar algo de eso. Porque, insisto, ¿cuál es uno de los riesgos que tendría el gobierno? El gobierno, recordemos que ha dicho, yo no quiero fijar una pauta salarial, sino que quiero que haya paritarias libres. Bueno, ¿cuál sería el riesgo para el gobierno de dejar eso librado al mercado? Que ocurra una reapertura generalizada de las paritarias que pretendan aumentos que se indexen a la inflación. Bueno, eso te generaría una escalada, en un extremo, una escalada de suba de tipo de cambio, tarifas, precios y salarios, finalmente. Entonces, eso te podría generar una espiral de precios hacia arriba, que en un extremo podría terminar en una hiper, incluso, o en un salto muy fuerte de todos los precios de la economía. Por eso yo creo que una de las anclas que va a haber de la economía va a ser el salario, porque no queremos que las paritarias se indexen tan rápidamente. Entonces el ajuste lo hace ahí el salario. Entonces, cerrando lo que te decía antes, son dos factores. Un factor más macroeconómico, de intentar resolver el desequilibrio de pesos que hay en la economía, dando la señal también de un fuerte ajuste fiscal. Y después, por otro lado, un fenómeno un poco más micro, que te mencionaba recién, que es que puedan estar más disciplinados los reclamos salariales por la amenaza al desempleo, por la caída de la demanda de consumo, y que el consumidor, por otro lado, no convalide tantos aumentos porque no va a tener pesos para poder hacerlo, como sí tenía en mayor medida antes, como veníamos viendo. Claro. Otra consulta que, digamos, sigue haciendo ruido, digamos, a ver si podemos encontrarle una lógica, digamos, porque estamos hablando de valores, digamos, inflacionarios mensuales, digamos, para ser los más optimistas pueden ubicarlos en un 15-20% mensual, tal vez para el mes de enero. Lo más, no sé ustedes dónde lo están viendo, pero hay quienes hablan incluso de hasta un 30, 35 o 40% de inflación en el mes. Y sin embargo, el tipo de cambio, o sea, la devaluación del peso está pensada contra el dólar un 2% mensual. ¿Cómo se explica eso? Bueno, la estrategia de que está buscando el gobierno actualmente no es que haya una tasa real positiva contra los pesos, sino contra el dólar. Es decir, que el ritmo al que se mueve el dólar oficial sea bastante menor que la tasa de interés. Recordemos que el gobierno dijo, yo voy a anclar el tipo de cambio oficial y lo voy a subir solo un 2%. Un 2% es casi como decir que va a estar quieto, un 2% mensual, es bastante poco, sobre todo contra una inflación que, como bien decís, va a estar en la zona del 25, 30, bueno, va a ser muy difícil de saber todavía porque falta ver, bueno, la secuencia de los ajustes y la magnitud que tengan esos ajustes, pero claramente la apuesta es tener una tasa positiva en dólares, no solo contra el dólar oficial, te diría, sino también pretender que los dólares paralelos también se muevan relativamente poco, es decir, que la brecha cambiaria no pegue un salto fuerte, e insisto con eso, ahí el rol de las expectativas es clave. Ahora bien, el riesgo creemos que aparece más por el lado de pensar que puede llegar a pasar a partir de febrero.
porque estamos viviendo un diciembre y un enero donde la demanda de pesos suele crecer, que suele jugar a favor. ¿Qué quiero decir? Que hay que mandar pesos para pagar vacaciones, las empresas pagan aguinaldos, pagan bonos, y eso se empieza a revertir a partir de febrero, y ahí eso te puede llegar a jugar una mala pasada porque todavía en ese momento la cosecha gruesa no se empieza a liquidar, porque va a haber una apreciación del tipo de cambio oficial, es decir, los precios van a subir muy por encima del tipo de cambio y se va a abaratar el tipo de cambio oficial, y las expectativas de devaluación pueden empezar a recrudecer nuevamente, y ahí el riesgo podría aparecer. Yo no lo veo tanto en el corto plazo, este riesgo, pero sí hay que tener en cuenta esto que un poco decías recién. Vos que estás diciendo que el riesgo de un dólar atrasado vuelve a aparecer dentro de un mes y medio. Y es que se te va a atrasar muy rápidamente el tipo de cambio oficial. Insisto, tenés una inflación del 25-30% en los próximos meses contra una devaluación del 2%. Por lo cual no podemos descartar una nueva devaluación en el mes de febrero. No, a ver, tendría que uno no la espera para febrero. Yo creo que el gobierno va a hacer todo lo posible para que eso no ocurra en febrero. Uno tiende a pensar que la devaluación efectivamente ocurrirá en el momento en que intenten unificar el tipo de cambio, como un último salto, pero no en febrero. O sea, el riesgo probablemente va a estar, pero el gobierno está haciendo cosas como para poder evitarlo, porque va a ser muy poco tiempo. Vos deberías aguantar febrero, marzo, para que empiece a entrar la cosecha. Ese es el puente ahí que el gobierno va a intentar sortear. Todavía no tenemos novedades respecto a algún respaldo de dólares para las reservas del Banco Central, ¿no? Uno esperaba que con Caputo eso fuera una de las primeras cosas para anunciar, pero todavía no hay novedades en ese frente. Pero también lo que sí hay que decir acá es que hay una gran licuación de pesos. Para todos los que se escuchan, el ahorro en pesos claramente se está perdiendo fuertemente contra la inflación. Quedan pocas, casi ninguna herramienta que te permita cubrirte contra la inflación. Porque la gente, por ejemplo, que los bancos no quieren otorgar. Exactamente, o están otorgando cupos, es muy difícil encontrarlos, son solo el 2% de todos los plazos fijos que hay. Son a 90 días, la gente tiene que acostumbrarse a una colocación ahí a 90 días, y pensar que el 90% de los plazos fijos tradicionales están colocados a 30 días. Un bono SER está rendiendo tasa negativa, es decir, inflación, o sea, menos que la inflación. Hay, para quienes son poco sofisticados, hay muy pocas herramientas, entonces, o se ponen al dólar, y ahí te hace un riesgo, para tener unas presiones adicionales, pero la brecha igual se redujo mucho. Pensá que estaba en el 180% la semana pasada y hoy está en el 20%. O sea, puedes tener una brecha un poquito más alta sin que pase demasiado. Y si no, adelantar consumos. No tanto te diría de bienes durables, que yo creo que en precio relativo está muy caro, un televisor, un auto, pero sí de alimentos. Están aumentando mucho, es cierto, pero bueno, van a seguir aumentando. Entonces, esto que hace, que es algo que parece poco sofisticado para un economista decirlo, es una buena estrategia en este contexto por cómo está el equilibrio de tasas. Santiago, se nos va el tiempo. Te agradecemos mucho este contacto, te deseamos un buen año y bueno, nos estaremos comunicando en breve seguramente para poder tratar de entender un poquito más cómo viene la Argentina en este tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo. Felicidades para todos y estamos en contacto. Muchas gracias. Era Santiago Manauquian de Ecolatina, tratando de arrojar algo de luz en esta atribulada economía argentina. Toda la información en un solo signo. Asteriscos con José Calero. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me una voz. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer.
tras haber cruzado la mar. Te seduciré, por felicidad yo canto. Bueno, ahí estaba sonando un temazo de la década del 80, ya que ustedes recordarán, ¿no? El famoso himno de mi corazón, con una nueva versión, en este caso el histórico tema de Los Abuelos de Nada, ahora interpretado por Calamaro, Melingo y Cachorro López, recientemente editado. Bueno, estamos en comunicación ya mismo y lo presentamos de esta manera al gran Juan Andrés Pavlenko. Hola Juan, ¿estás por ahí? ¿No? Bueno, ahora lo presentamos, que es el hombre que, como ustedes saben, cada miércoles con nosotros, tratando de indagar y de recabar la mayor información del mundo de la política, sobre todo en el conurbano bonaerense. Una situación complicada, recordemos que la realidad política de la provincia de Buenos Aires, bueno, es diametralmente diferente a la que se observa a nivel nacional. Y esto quedó evidenciado hoy mismo con el famoso protocolo antipiquete que implementó la ministra de Seguridad y en todo caso, la decisión del gobernador Axel Kicillof de no llevar adelante esta misma iniciativa en términos de represión policial y de contención de la protesta social. Ahora sí, entonces lo presentamos a Juan Andrés Pavlenko de esta manera. Ahora, las claves de la información bonaerense en Asteriscos. Hola, querido Juan. Iván Damianovich te saluda, ¿cómo estás? Iván, buenas noches para vos, buenas noches para toda la audiencia, alegría escucharte. Bueno, igualmente, Juan. Bueno, termina este año, Juan, nos falta todavía una semanita, que puede pasar de todo en Argentina y en la provincia de Buenos Aires, por supuesto. Pero arranquemos con esta información caliente que tenés, se nos viene ya la cadena nacional y nos parece interesante, bueno, sabemos que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay laboratorios bioquímicos en estado de alerta. ¿Qué es esto? Sí, justamente la Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires está en estado de alerta. A ver, no van a hacer marcha ni van a hacer huelga, pero sí el problema está dado con respecto a IOMA para actualizar lo que sería el per cápita. Ejemplo, hasta ahora un estudio lo están pagando por debajo de los 1.000 pesos, un estudio completo de sangre y orina. Si esto persiste y no se va a solucionar de acá a fin de año, se va a cobrar un copago de 5.000 pesos por persona, más los 1.000 pesos que le está dando IOMA a los premios, ¿no? Pues está pagando a 60 días mínimo. Claro, bueno, es la realidad económica inflacionaria que pega en todos lados. Decime, y hablando de golpes y la Libertad Avanza, ¿cómo está el bloque de diputados provinciales de la Libertad Avanza, que recordemos que es el partido nacional, ¿no? Porque en definitiva ese partido está en el gobierno de la nación? A ver, divididos por la felicidad, lo decía un tal Lucas Prodan. 4 bloques está dividido la Libertad Avanza. El primero, con Nahuel Sotelo, tiene 4 diputados. El segundo, con 9 diputados, Fabián Luaiza, que por lo general son diputados de la zona de la quinta sesión electoral y demás. Después tenés 2 monobloques o unibloques con alguien conocido, Guillermo Castelo, que en alguna época pasó por el radicalismo de Bahía Blanca y el ARI. Y el otro bloque, para justamente dar con el número 4, es Jazmín Carrizo, diputada que responde a Carolina Píparo. Me permito contarte que hoy Carolina Píparo también rompió el bloque de la Libertad Avanza a nivel nación y está alineado con 4 diputados de Salta. Esto pasa porque no hay militancia, no hay respeto a lo que sería por ejemplo, comité o el consejo de partido. Bueno, la verdad que cada día más atomizada, ¿no?, la realidad política, porque si hay algo que necesita en todo caso este gobierno es avanzar, por lo menos con un bloque propio, lo más unificado posible, con un mismo criterio,
y evidentemente la importancia de este decreto que vamos a conocer en minutos más también tiene que ver con esto otro, ¿no? Con la incapacidad de observar en la legislatura provincial en este caso, o en el Congreso de la Nación, criterios unificados para avanzar en los proyectos. Estamos seguro cada ley va a ser peleada diputado por diputado, pero cuando vos cometés el error, Iván, de ser una empresa que vendés una franquicia, estos muchachos te toman la franquicia y ahora la quieren recuperar. Entonces no respetan a las autoridades. Hoy vimos, Juan, obviamente la protesta social con matices, muy cuidada, muy controlada por las fuerzas federales, por la gendarmería, pero hay un dirigente histórico que no adhiere al bloque piquetero, que está tomando alguna distancia. Estamos hablando de Juan Carlos Alderete, ¿es así? Sí, tal cual. El titular de la corriente clasista y combativa, un histórico como Luis de Lía y demás, decidió no participar en el día de la fecha. Ellos hablan de hacer otro tipo de protesta. Por ejemplo, ya están pensando para este viernes de hacer, por ejemplo, en Plaza de Mayo, hacer, por ejemplo, ollas populares en todas las plazas del país, por supuesto la céntrica en Plaza de Mayo, o hacer un verdurazo, sería en este caso distribución de verduras en el Obelisco. Bueno, evidentemente las protestas se van diversificando, pero algo que comentábamos hace un ratito nada más con Carlos Fara, estamos aún en estas circunstancias que vivimos, estamos transitando un diciembre hasta hoy, y tocamos madera, en paz. Bueno, querido Juan, nos queda un tema más que tiene que ver con la situación de algunos intendentes de la Unión Cívica Radical y del PRO, que no están muy cómodos con, lógicamente, el gobernador Axel Kicillof. Pero, ¿cuál es tu información? Bueno, hay mucha preocupación, Iván, porque estos intendentes tienen que tienen que proyectar el próximo 2024 en materia de obra pública, salud, educación y pagar sueldo, y hoy por hoy no saben dónde están parados. Acá un intendente radical nos decía de que están caminando en forma ciega, sin tener una confirmación de Kicillof con respecto a la coparticipación de la provincia de Buenos Aires y los municipios. Bueno, todo es un efecto cascada, ¿no? Los gobernadores preocupados por la coparticipación nacional o por cómo puede impactar eventualmente la vuelta atrás del impuesto a las ganancias, que necesitan los fondos pero no pueden obtener porque Massa le sacó ese impuesto. Bueno, y por otro lado, algunos intendentes también en la provincia de Buenos Aires preocupados por cómo Kicillof va a coparticipar los fondos. Querido Juan, gracias, y si no volvemos a hablar en los próximos días, te mando un abrazo grande, una feliz Navidad y seguimos siempre conectados y en línea. Muchísimas gracias, Iván, feliz Navidad, feliz Nochebuena para vos, familia, y por supuesto para toda la audiencia que nos está escuchando. Un abrazo grande. Fue Juan Andrés Paulenco, el hombre que más sabe de la provincia de Buenos Aires. Las claves de la provincia de Buenos Aires te llegan en asteriscos a través de Juan Andrés Paulenco. A las 15:30 se terminó de grabar el mensaje en la Casa Rosada, el mensaje presidencial. La cadena nacional, la mentada cadena nacional, ya en este momento la oficina de prensa del presidente de la Nación, como se suele llamar ahora, está abriendo sus canales de difusión en todas las plataformas, de modo que en instantes nada más los argentinos vamos a conocer el mensaje que tiene que ver con el famoso decreto de necesidad y urgencia que desregula la economía en la Argentina, y vamos a ver el alcance, por supuesto, después el boletín oficial quedará oficializado a partir de su publicación, que se estima en la primera hora del día de mañana. A todos ustedes, muchas gracias por este compartir permanente, por este contacto que mantenemos cada miércoles. Mi nombre es Iván Damianovich y junto con José Calero hemos hecho Asteriscos. Hasta el miércoles que viene, si Dios quiere. Chau.